Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. El tema de los medios de comunicación social y su relación con la población en general y con el gobierno en particular ha estado muy presente en estos últimos 4 años. Por eso hemos invitado esta noche para conversar sobre este y otros temas a Miguel Enrique Otero, quien es presidente y director del diario El Nacional. Miguel, en este año de tanta agitación que hemos tenido, este año y medio, diría yo, desde diciembre de 2001, Venezuela ha dado una demostración de civismo ejemplar. Y a pesar de que la dirigencia política estaba muy golpeada por las realizaciones de los últimos gobiernos, por los cambios que ocurrieron en los distintos partidos, por el agotamiento de muchos de sus líderes históricos, la gente empezó a salir a la calle y ya desde enero del año 2002 vimos manifestaciones gigantescas como no se han visto en ninguna parte del mundo. Toda esta sucesión de manifestaciones populares, cívicas, pacíficas, alegres, ha culminado con el planteamiento de que este país, para salir adelante, necesita resolver el problema político que tiene. Este enfrentamiento permanente, esta falta de gobierno en unas cosas, exceso de gobierno en otras, han llevado a la población en general a la conclusión de que Venezuela necesita ir a unas elecciones. Y dentro de las distintas opciones electorales pareciera que la gente prefiere es el referéndum revocatorio, que además, por las conversaciones que hubo entre el presidente Chávez, el presidente Carter y la mesa de negociación de acuerdo, es un proceso que debe iniciarse a partir del 19 de agosto. El presidente Chávez, que siempre está pensando en términos militares, cómo atemoriza a sus adversarios, ha encontrado la manera de acabar con ese espíritu y ese entusiasmo que tiene la gente por la celebración de un proceso electoral, es chotearlo. Y entonces ya tiene varias cadenas y varios aló presidentes en donde se burla del proceso de firma, se burla del referéndum y nos recuerda que él va a gobernar hasta el 2021. ¿Qué salidas tiene entonces la gente? Bueno, gracias Marcel. Yo creo que el referéndum revocatorio va a ser posible, se va a hacer. Creo que hay que pedir a la gente que levante su optimismo. Yo creo que lo que estamos viviendo a nivel de depresión de la gente es una cosa bastante problemática en esta lucha que han llevado los venezolanos en los últimos años, en el último año básicamente, en los últimos 12 meses. Pero eso no está perdido. Todas esas marchas, todos esos atropellos, los muertos, todo eso va a llevar a que Venezuela vaya al referéndum revocatorio. ¿Por qué? Y no hay manera que Chávez vaya a ganar ese referéndum revocatorio. Él anunciaba el referéndum revocatorio como una cosa lejana, como una cosa que nunca se iba a dar. Ahora la va a tener que hacer. Y va a tener que hacerla por la fuerza de la gente y el optimismo de muchos que siguen creyendo que esto va a salir por una vía democrática. Porque no es solamente recoger las firmas y presentarla y seguir por la ruta constitucional, sino que estoy seguro que las Fuerzas Armadas, que tanto mucha gente las llama para que den un golpe, una cosa de esa, las Fuerzas Armadas están, digamos, apoyando un proceso en el cual si Chávez lo sabotea, entonces sí pueden actuar en un momento determinado. Yo creo que la fuerza de la gente, el apoyo de las Fuerzas Armadas a una salida constitucional y todo este proceso va a llevar al referéndum revocatorio. Y la depresión de la gente, esa incredulidad de la gente, porque Chávez realmente, muchas de las cosas que dice, la fuerza como lo dice y el susto que genera en muchos sectores, eso no va a funcionar. Eso va a ser un elemento que se va a ir apagando, el miedo que él produce y todos esos saboteos. Él quiere que hagan referéndum revocatorios desde abajo hacia arriba, desde los concejales y las juntas parroquiales y al final el presidente, que las firmas la van a tener que verificar con unos grafólogos que van a traer de Australia. Todo eso es tontería.
aquí se va a elegir un Consejo Nacional Electoral, que así lo elija la Asamblea, así lo elija el Tribunal Supremo, va a actuar según la Constitución y vamos a tener la lucha de la oposición venezolana y el apoyo a las Fuerzas Armadas para que ese referéndum revocatorio se dé. Pero fíjate, da la impresión de que Chávez tiene una estrategia que es la de matarle la esperanza a la gente y por eso se burla del referéndum, descalifica el referéndum, pone condiciones para el referéndum. Pero también tiene un plan alternativo. Si el referéndum sigue por el camino que va y todo parece evidente porque ese es el compromiso que además el propio Chávez adquirió con Carter y con el grupo tripartito. Pero si él siente que el referéndum va a juro, él ha estado asusando a las Fuerzas Armadas para que den un golpe. ¿Tú no sientes que eso está en el ambiente? No, yo creo que los sectores radicales chavistas, que no son sectores que creen en la democracia, sino que creen en un modelo cubano o algo por el estilo, que no tiene nada que ver con Venezuela, es un sector minoritario. Y los sectores antichavistas, que están dispuestos a dar un golpe en cualquier momento, también es un sector minoritario en las Fuerzas Armadas. El sector mayoritario en las Fuerzas Armadas, ya sea chavista light o antichavista dispuesto a hacer cualquier cosa, es la mayoría de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿tú crees lo que dicen las encuestas, que es solamente un porcentaje muy pequeño, 3-4% de la población que favorece un golpe de Estado? Bueno, puede que en el sentimiento de frustración mucha gente lo desee en un momento determinado, pero si hay una salida democrática, este es un país que va a ir por la salida democrática. Ahora, ¿cómo podemos garantizarle a la gente que es la salida democrática la que se va a imponer cuando uno ve a los propios dirigentes políticos del país como desanimados, como alicaídos frente a toda esta gritadera que tiene Chávez contra el referéndum? Bueno, los dirigentes políticos en este proceso han estado un poco acompañando a la gente. No ha habido una conducción política sobre la gente. Es la gente la que ha salido a marchar, es la sociedad civil la que ha salido a la calle. Y los dirigentes políticos se ponen al frente. A veces un dirigente político va por otro camino y la sociedad civil o la gente simplemente lo aparta y lo baja en la popularidad. O sea, esta dirigencia política se va dando cuenta y se va a terminar dando cuenta de que el referéndum revocatorio es la salida democrática más obvia y más pronta. Y toda esta discusión sobre candidaturas, ese tipo de cosas, va a ser una cosa posteriori. O sea, yo estoy consciente de que el país va hacia el referéndum revocatorio y ahora, después de Semana Santa, todo el mundo se va a poner a trabajar en esa dirección. ¿Y por qué no se ve como más organización para el referéndum? ¿Por qué no hemos visto que se constituyan comités a favor del referéndum revocatorio, organizaciones para la celebración del referéndum revocatorio? Bueno, está en la firma, ya eso es un avance importante. Sí. Y seguramente... Aunque Chávez las haya descalificado y vaya a traer los peritos australianos a los que tú te refieres. Él podrá tratar de sabotear eso como le da la gana. Pero está en la firma y yo estoy seguro que en los próximos días todo el mundo se pondrá a organizar eso. Además es una cosa, desde el punto de vista de lo que es las divisiones dentro de la coordinadora o dentro de la oposición, ahí ya no tiene ningún sentido ninguna división, porque todo el mundo va, ahí los más radicales y los menos los light y los comeflor, todos juntos van en una sola dirección. Yo creo que es un problema de tiempo en lo inmediato que se empieza a organizar todo el mundo en función del referéndum revocatorio. Yo lo veo como algo, digamos, evidente en los próximos días. Ahora, Chávez ha demostrado con sus ejecutorias que tiene el poder para burlar la ley de mil maneras. Lo vimos con el referéndum consultivo, ahí armaron su trampa y lograron eliminarlo. Eso ya nadie ni se acuerda y se recogieron más de 2 millones de firmas. Entonces, ¿qué nos garantiza que él no va a poder mover algunos jueces que lo favorecen o utilizar al fiscal o al defensor del pueblo o al contralor para que hagan alguna tramposería que impida la celebración del referéndum? ¿Qué garantía tiene la gente de que eso no va a ocurrir? Garantía 100% no la tenemos, obviamente, pero la fuerza de la oposición, el seguir sobre una ruta en la cual además tiene apoyo internacional, el seguir marchando sobre algo que él mismo ha anunciado, el tratar de que se fortalezca el Consejo Nacional Electoral de forma tal que se vayan tomando las decisiones en función del referéndum revocatorio, que la gente se organice, que las asambleas de ciudadanos vayan, para dar un ejemplo, ¿no?, vayan hacia la organización de los comités por el referéndum revocatorio. Todas esas cosas juntas van a hacer que esto no salga del camino.
Y además, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas le van a dar un apoyo a este proceso. Son muchos factores apoyando un proceso. Él tratará de sabotearlo, por supuesto, inventará, y además su discurso tiene cierta credibilidad, ese discurso de saboteo y de que él va a hacer lo que le da la gana, porque lo ha tratado de hacer, pero al final del camino él no va a poder salirse de la ruta. Yo estoy confiado y hay que tener absoluta seguridad de que él no va a poder salirse de la ruta y que por ahí vamos de manera directa. Fíjate, uno de los pretextos que está usando ahora es que los medios de comunicación la tienen cogida con su gobierno y no le reconocen ninguno de sus méritos ni de sus grandes realizaciones. En el año 98 muchos medios lo apoyaron y a él en aquella época le parecían maravillosos esos medios. Te quisiera hacer la pregunta en dos partes. Una, ¿qué hizo que los medios que lo acompañaron en el 98 hoy en día lo critiquen? ¿Y qué es lo que ha hecho que en Venezuela esté ocurriendo esta especie de coincidencia de muchos y muy diversos medios en su oposición al gobierno? Bueno, tan sencillo como que él traicionó los elementos de promesa en su campaña electoral, cosa que es normal en los gobernantes latinoamericanos, pero en el caso de él fue mucho más grave. Él nunca habló de revolución en su campaña. Él nunca dijo que iba a hacer lo que... Él prometió un desmontaje de instituciones de la Cuarta República, una constitución nueva, pero los pasos siguientes de destrucción de todas las instituciones nunca estuvieron en su programa. ¿Qué es lo que ha hecho? Él no ha construido absolutamente nada, él se quedó pegado en la destrucción. Y por supuesto, los apoyos los ha ido perdiendo en función de que una sociedad que debería haber tomado esas nuevas estructuras para construir, lo que hizo fue seguir destruyendo. Y el apoyo que tiene es un apoyo, el apoyo que sigue teniendo es un apoyo popular que está en función de una relación emocional de él con la gente, que ni siquiera es aspiracional. Es una relación emocional porque hay mucha gente que le cree su discurso, un discurso que está lleno de falsedades permanentemente. Fíjate, el otro día un amigo me hacía un comentario muy interesante. Me decía que Chávez tenía el poder de los ilusionistas, así como esos magos como Copperfield, te distraen y te ponen a ver hacia un lado mientras él hace su truco, y cuando tú te vienes a dar cuenta, el truco ocurrió y tú no sabes qué fue lo que pasó porque estabas distraído viendo hacia otro lado. Él me dice que eso es lo que está haciendo Chávez. Y la tesis de él es la siguiente: ¿cuál es la característica de estos dictadorzuelos populistas en América Latina? La ladronería. O sea, ¿qué tienen en común Duvalier, Somoza, Trujillo, Stroessner? La ladronería. Entonces, aquí se han desmontado una serie de instituciones. Nos decía la semana pasada Edgar Paredes que PDVSA es inauditable, por ejemplo, y así Cadafi es inauditable, y la Corporación de Guayana es inauditable, y el Ministerio de Hacienda es inauditable, y el Ministerio del Trabajo es inauditable, y todo es inauditable. Y mientras nos distrajeron con el cuento de la revolución y todos esos cambios radicales, lo que ocurrió fue un gigantesco desfalco. Se desaparecieron del país, como en efecto se han desaparecido 50.000 millones de dólares. ¿Qué opinas tú de esa tesis? Bueno, como tú empiezas tu argumentación, el discurso de él, el discurso falso, su discurso hacia su gente, es un discurso que ya cada día hace que esa gente se vaya reduciendo. Claro, hay una cosa económica muy fuerte, que es la parte destructiva, pero también hay algo que tiene que ver con un engaño sobre su gente, que es, por ejemplo, el problema de la participación. O sea, la Constitución, que él la saca a cada momento, dice que esto es para una sociedad democrática, participativa y protagónica. Bueno, la parte participativa es un elemento que está dañando, pero profundamente, su base de apoyo político, porque no ven por ningún lado dónde está ese concepto participativo, que es una cuestión ideológica. Bueno, es lo que dice mi amigo, él enseña, el truco del ilusionista es que él te enseña un trapito, que es lo que tú te volteas a ver, el cuento de la participación y la revolución, pero mientras tanto está haciendo otra cosa. Claro, pero en este caso concreto, uno lo ve en a los presidentes, entonces él llega a un sitio y dice, bueno, porque los funcionarios que están aquí, que no le dan participación a la gente, hay que acabar con la corrupción, como si fuera una cosa extraña a él. Y eso mantiene Cuando él nombró a esos funcionarios. Bueno, claro, eso mantiene cierta sintonía
con su base de apoyo, hasta que la base de apoyo dice eso que tú estás diciendo, que es obvio, bueno, pero ¿quién los nombró? ¿Por qué no los destituye? Entonces ya esa está permeando, digamos, desde el punto de vista político, estamos hablando no de lo económico, de lo político, está permeando esa falsedad en su discurso, en sus conceptos básicos, en sus promesas elementales, en su planteamiento ideológico con relación a lo que efectivamente está haciendo el gobierno, que está haciendo exactamente lo contrario. En vez de ser un gobierno participativo, es un gobierno donde nadie participa. Autoritarísimo. Absolutamente autoritario, donde se le permite a los funcionarios hacer lo que les da la gana, robarse lo que les da la gana, no hay castigo, la ineficiencia es lo que impera en todo el país, aunque él lo diga en su aló presidente, es que no hay que ser ineficiente, hay que castigar a los ineficientes, pero él sabe cuáles son y no los mueve de su cargo. Entonces, ese elemento digamos, encantador de serpiente en su aló presidente se le está revirtiendo a una situación en la cual la gente está buscándole la mentira cada vez que él habla, que es algo que lo está perjudicando mucho, porque también habla demasiado y se olvida de las cosas que ha dicho, entonces se dice, se contradice, ahora va a los cultivos demagopónicos y toda esa cuestión, entonces eso le crea un problema muy grave en su gente en relación a su gestión. Bueno, mientras nos deslizamos por la autopista de la Cachapa, vamos a cumplir unos compromisos comerciales. Al regreso quisiera insistir en el tema de cuál es el papel de los medios de comunicación en este momento. Ya regresamos. En un momento comentábamos que Chávez ha perdido mucho apoyo de los medios y mucho apoyo popular por el incumplimiento de las promesas que hizo durante su campaña electoral y por la introducción de estos elementos nuevos como el cuento de la revolución o la revolución, etc. Y yo te preguntaba, ¿cuál crees tú que es el papel que deben cumplir los medios de comunicación en este proceso, en este momento que estamos viviendo actualmente? Bueno, este es un momento, estos últimos, digamos, años de Venezuela, donde toda lo que es la normalidad en las instituciones está absolutamente trastocado. Básicamente porque es un gobierno que está instalado en la exclusión y que además tiene secuestrados los poderes públicos. No porque eso esté en la Constitución, sino porque por aquella historia de la transición aprovechó una oportunidad y secuestró los poderes públicos. Entonces los medios han jugado un papel, efectivamente, que tiene que ver con el drenaje de la sociedad en cuanto a los atropellos, a las irregularidades, a la defensa de la democracia, a la defensa de los valores democráticos, a la defensa al trabajo, pues al rechazo a los insultos, a la agresión, a todo aquello. Y eso ha sido manipulado por el gobierno y toma elementos concretos como por ejemplo el 11 de abril del año pasado, donde sucedieron unas cosas por la violencia callejera, entonces ellos lo manipulan. Y bueno, esa situación de anormalidad institucional, donde viven todas las instituciones, los sindicatos, los empresarios, la iglesia, todo el mundo, donde todo el mundo está inmerso en esta especie de gran carato político, pues los medios han jugado un papel muy importante que realmente no es solamente el papel de informar, es el papel también de defender la democracia, defender los valores por los cuales existen los medios de comunicación. Ahora yo veo que cuando vienen periodistas extranjeros a entrevistarnos, ellos insisten mucho en que la prensa, los medios tienen que ser imparciales. Eso dicen los periodistas americanos, claro, ingleses, españoles que vienen aquí. Bueno, los medios en los países del mundo, ojalá todos los medios fueran imparciales en ese contexto. Y sabemos que no es así. Los medios en los Estados Unidos siempre apoyan a un candidato, apoyan a un partido, apoyan al Partido Demócrata, en fin, todo eso. Ellos vienen, digamos, manipulados no tanto por ese discurso de la parcialidad, sino por el discurso del golpismo, toda esa descalificación que Chávez hace permanentemente sobre las instituciones que no están con él, que puede ser un alcalde o pueden ser los medios de comunicación, o puede ser la iglesia. O puede ser la iglesia, de golpistas, terroristas, etcétera, etcétera. Y eso, pues de alguna manera, ha calado en sectores, digamos, intelectuales internacionales, porque el gobierno ha desatado una campaña internacional, ha financiado formas de que esa campaña llegue, ha preparado grandes campañas de audiovisuales, etcétera, etcétera, que de alguna manera, para una gente que está viendo una sola versión, pues se ven afectadas por esas campañas. Sin embargo,
muchos de esos periodistas que lo entrevistan a uno, que hablan con uno, que vienen a Venezuela, que de entrada marcan la discusión con ese tema, después de un rato se dan cuenta. Yo creo que eso ha ido cambiando. Se dan cuenta del problema que está viviendo Venezuela, del peligro que está viviendo la democracia, del peligro que están viviendo los medios de comunicación y a pesar de que arrancan con la discusión de la imparcialidad, terminan entrando en los temas nuestros y eso ha hecho que esa imagen de los medios de comunicación venezolanos en el mundo haya ido cambiando en los últimos ¿Tú crees meses. que los medios deben ser imparciales? Bueno, en estos países, un país donde la democracia es incipiente, la palabra imparcialidad habría que ver cómo se considera. Por ejemplo, si tú hablas del Nacional, por ejemplo, como periódico, el Nacional se enfrentó al gobierno de Lucinchi, al gobierno de Pérez, al gobierno de Caldera, en los años 60 tuvo una posición radical, muchos de los procesos de modernización de la democracia venezolana pasaron por campañas que hizo el periódico. Entonces la palabra hacer campañas, la palabra influir para que los funcionarios hagan ciertas cosas, denunciar a las irregularidades porque los organismos competentes para hacerlo no hacen nada porque están secuestrados por el Ejecutivo, cosa que ha ocurrido no es solamente en el gobierno de Chávez. Bueno, es un papel que cumplen los medios, o por lo menos es un rol que ha cumplido el Nacional en muchas épocas, que tú dices, bueno, pero eso no es imparcial, están tratando de cambiar las cosas, no de informarle a la gente. Eso está en la esencia, por lo menos en el caso nuestro, está en nuestra esencia programática, nuestra cultura corporativa. Entonces la imparcialidad de una sociedad como esta tiene que ver también con un proceso de cambio permanente. Por eso los candidatos de oposición siempre se sienten más cómodos con el Nacional que los candidatos del gobierno. Sí, hasta ahora siempre ha sido así. O sea, para nosotros no hay ningún cambio. Nosotros siempre hemos estado críticos y siempre nos hemos peleado con todos los gobiernos. La diferencia es que hoy en día todos los medios están peleados con el gobierno. ¿Y por qué crees tú que se ha dado esta coincidencia? Yo no diría que todos los medios, pues sabemos que hay medios que están muy plegados al gobierno. La mayoría. Esta coincidencia se ha dado, bueno, por eso, porque es una lucha por la democracia, es una lucha por defender los valores de existencia. ¿Tú sientes que tus valores existenciales, tus valores éticos, tus valores democráticos están amenazados? Claro, por supuesto, están amenazados por la violencia que ha desatado el gobierno con estas especies de escuadrones paragubernamentales que agreden a los periodistas, a los editores, que nos agreden a nosotros. Está amenazado por el paquete, la arquitectura legal que ellos quieren hacer para controlar a los medios, que claro, es más fuerte sobre la televisión hasta ahora, pero también va con los medios escritos, y donde cada ley nueva que van tratando de aprobar tiene artículos que están diseñados simplemente para coartar la libertad de expresión, y el discurso descalificador, insultante del presidente contra los medios de comunicación, que es una manera de tratar de amedrentar, de limitar la información. Todos esos elementos son elementos que ponen en peligro la libertad de expresión en cualquier país del mundo, como lo reconoce cualquiera que vea esos eventos concretos. ¿Y tú crees que eso es lo que explica esa coincidencia de tantos medios en este momento y de tantas organizaciones políticas? Eso es lo que explica. Quizás al principio habían unos medios que ya eran antichavistas, vamos a poner esos términos, otros que apostaban porque el proceso se pudiera llevar a cabo con algunas de las propuestas que tenía Chávez. Había de todo, pero en la medida en que se fue desarrollando el gobierno, pues todo el mundo la mayoría terminó unificada ante una realidad que es como una catedral. Ahora fíjate, este gobierno dice ser un gobierno de izquierda, revolucionario. Sin embargo, todos los izquierdistas que yo conozco, decentes, todos los izquierdistas intelectualmente honestos, todos los izquierdistas con trayectoria que hay en Venezuela, están en contra de Chávez y su proceso. Entonces me pregunto yo, todo este circo de ataque a los medios de comunicación, que te ponen una poblada frente al medio o que intentan saquearte, de amenazas a los periodistas, lesiones a los periodistas, destrucción de sus equipos, todo ese circo que se está montando, ¿es una maniobra de distracción para hacer la revolución o es una maniobra de destrucción para el saqueo de las arcas públicas, para el saqueo de los dineros de Venezuela? Bueno, primero, este es un proceso esto es peor que el comunismo,
Porque si tú tomas, por ejemplo... Sí, bueno, el comunismo fracasó, terminó y se acabó. Esto No es eso, sino que en el comunismo una empresa la nacionalizaban, quizás cometían el atropello, llevaban preso al jefe de la empresa o lo fusilaban, pues terrible. Pero el gobierno comunista mantenía la empresa y mantenía el empleo y a los modos duplicaba el empleo. Al final, desde el punto de vista económico, no era viable. Esto es una cosa que destruye. Chávez destruye la empresa, porque esto no es un sistema donde ellos crean nuevas empresas. O sea, ellos simplemente destruyen todo lo que es productivo. Y la destruir de por modelo, destruir, destruir por hacer una revolución o destruir por robar. Destruir por destruir. Yo creo que hay una falta de definición de modelo en el proyecto de Chávez. Y cuando él toma, por ejemplo, el caso de su relación con Cuba, que lo vimos con ese espectáculo en el Teatro Municipal, Oye, con la muchacha de 12 años. La niñita ahí una muchacha que trajeron para que hablara mal de Venezuela y mal de los Estados Unidos. Y Chávez aplaudía. Yo me imagino que yo no entiendo por qué la Embajada de los Estados Unidos no mandó una nota de protesta, porque es el presidente de la República aplaudiendo. Yo creo que les parece tan lamentable. Una cosa lamentable. Tan grotesca. Entonces, uno se pregunta, ¿está detrás de eso? ¿Es la intención directa de copiar el modelo cubano? ¿O es una cosa emocional de tratar de copiar solamente el modelo cubano lo que tiene que ver con el mantenimiento del poder indefinido, independientemente de la gente? Porque al final del camino a Chávez no le importa a la gente. O sea, bueno, ¿tú no crees que mucho de esa adoración de él por Fidel es la admiración por el tipo que ha logrado mantenerse 44 años en el poder? Entonces, él está tomando de la Revolución Cubana lo peor, porque en los primeros 4 años de la Revolución Cubana hubo mejoramiento en una cantidad de indicadores sociales, educación, salud, etcétera. En esta revolución de Chávez, todas las variables sociales y económicas se han, digamos, deteriorado gravemente en sus primeros 4 años. Entonces, lo que él copia de allá es solamente el mecanismo para mantenerse en el poder. Es el discurso alienado de esta muchacha de 12 años, los anillos de seguridad, las cuestiones, digamos, autoritarias, copia lo malo. Los escuadrones parapoliciales. Los escuadrones paragubernamentales, todo eso, él copia lo malo, porque lo copia en función del mantenimiento del poder y no del bienestar de la gente, porque realmente la gente como individuo no entra dentro de su esquema. O sea, el hecho de que, por ejemplo, destruya la policía metropolitana por una cuestión política y no le importe que eso duplica el índice de asaltos y de asesinatos y todo eso en Caracas, eso te da una idea que no le importa a la gente. Lo que le importa es mantenerse en el poder, destruir la PM, porque eso le molesta, pero no tiene nada que ver con la seguridad de la gente, igual con el modelo cubano. Fíjate, tú has hecho referencia a 2 temas que me parecen muy importantes. Chávez ha gobernado 1500 días, más o menos. En 1500 días Chávez gobernando se han destruido 1,5 millones de empleos. O sea, aquí, desde que Chávez es presidente, se pierden 1.000 empleos diarios durante 1500 días seguidos. Por eso la cifra de desempleo es la más alta jamás en la historia de Venezuela. Más que duplica el número de desempleados en Venezuela ahorita, más que duplica el peor momento de nuestra historia antes de Chávez. Y tú has citado el caso de los índices de criminalidad. En este momento en Venezuela está ocurriendo más de un homicidio por hora. Y el 84% de esos homicidas, y ustedes presentaron un reportaje estupendo sobre el tema, están libres en la calle. Entonces, tenemos 2 cosas que nos afectan a todos, el empleo y la seguridad, en donde el deterioro ha llevado a cifras que son más del doble de lo peor que conocimos antes. Y sin embargo, Chávez mantiene su popularidad. ¿Cómo te explicas tú eso? Bueno, yo no creo que mantenga su popularidad. Su popularidad es una cosa que ha ido cayendo, y que quizás en 2 oportunidades donde de la oposición se propuso algunas acciones, digamos, heterodoxas para sacarlo y fracasó, porque no lo sacó, él sube un poquito y sigue bajando, porque es un modelo que no tiene viabilidad. O sea, un modelo donde no hay contenido ideológico y donde además todas las variables que tienen que ver con bienestar social se deterioran sistemáticamente, es un modelo que no tiene manera de tener éxito en el corto plazo o en el mediano plazo.
El caso del empleo es terrible, porque el caso del empleo pareciera que fuera una cosa de profeso, que es el ingreso de la gente. Porque el sector productivo es un sector que lo fueron golpeando con el discurso para que no hiciera inversiones, la ley de tierras, toda aquella cosa. Claro, ocurre el paro y evidentemente cae la producción a una velocidad mucho mayor. Pero tomemos el sector comercio, que es, digamos, uno de los sectores más grandes de un país que vive del petróleo. Bueno, el sector comercio, con el esquema de control de cambio, lo terminamos de matar definitivamente. Entonces mueren las boutiques del Sambil, pero mueren también los boneros que venden productos importados. Ahí. Y el otro factor, el otro elemento de empleo y de ingresos, que es el sector público, con el desastre administrativo que vive este país, por culpa de la mala administración, bueno, las quincenas las pagan con 15 días de retraso, un mes, 2 meses, o sea, es una cosa desastrosa. Entonces, crearon un sistema donde el empleo y el ingreso no entra como una variable importante. Bueno, ese es un sistema económico que está condenado al fracaso, que no puede funcionar. ¿Pero eso es por ignorancia o por diseño? Yo creo que es parte y parte. O sea, por ejemplo, si ellos dijeran, bueno, vamos a generar empleo, ¿cómo lo generarían? Lo generarían o con el sector privado o con el sector público. No, con el sector, ¿cómo se llama? La ruta de la empanada, bueno, la autopista de la cachapa. Ese es el sector público. El sector privado tendrían que apoyar grandes planes de empleo, pero eso significa ayudar a los empresarios golpistas, terroristas y todos esos epítetos que le pone Chávez. El sector público, bueno, hay que dividirlo en dos, el sector público de los amigos, el sector público de los enemigos. Entonces el sector público es una cosa relativa, porque no ayudarían al sector público de la alcaldía mayor, pero ayudarían a la de Bernal. Entonces en esas diferencias terminan no ayudando a nadie. Además, el sector público por sí ya eso digamos que es una cosa anacrónica, aumentar el empleo por ahí. Y no hay otro mecanismo. Entonces ese mecanismo Pero a mí me da la impresión de que el que menos ayuda es al pobre Bernal, porque la verdad es que el pobre Libertador está vuelto un asco. El peor municipio de Venezuela. En cambio, los municipios de la oposición están bastante bien comparativamente hablando. Entonces, claro, pero no está ayudando a su amigo Bernal, más bien lo está perjudicando. Claro, pero eso ya le da mucho dinero. El problema es que no lo invierte bien. Dinero le da. O sea, lo que pasa es que está mal invertido. Ahora, lo que te quería decir es que si fuera el modelo de generar empleo con el sector público, creando empresas, vamos a crear, el gobierno crea la gran empresa constructora de viviendas, eso no lo hacen tampoco. O sea, es un sistema que está basado en el sector privado, pero no apoyan al sector privado porque es terrorista, golpista, etcétera. Entonces no hay manera de generar empleo. Esto es ya un callejón sin salida. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera volver sobre 3 temas que has planteado. ¿Cómo te explicas tú que un gobierno que en 1500 días ha destruido 1,5 millones de empleo no haya generado una protesta sindical? ¿Cómo te explicas tú que un gobierno que ha llevado los índices de criminalidad a más del doble de lo que eran antes, destruyendo policías, por ejemplo, o permitiendo la impunidad más horrenda que existe en este país en este momento? Bueno, con el ejemplo de los pistoleros de Puente Llaguno o del Caballero Gubella tenemos algunas muestras. Y sin embargo no haya protestas públicas. ¿Cómo te explicas tú que con casi 3 meses en donde no han entregado ni un solo dólar a una economía que depende muchísimo del dólar y que, como tú dices muy bien, está afectando al sector comercio, que es una actividad importantísima y de las que más empleo y actividad económica generan, y que afecta además muchísimo al sector más importante de la economía venezolana, que es la economía informal, porque más de la mitad de la fuerza laboral venezolana, como no consigue empleo, se dedica a la buhonería. Y sin embargo no hay ninguna protesta. Ni protestan los buhoneros, ni protestan los comerciantes, ni protestan los industriales, ni protestan los desempleados, ni protestan los sindicatos, ni protestan los ciudadanos que se ven amenazados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso nos das tu opinión. Bueno, hace un momento dejamos una pregunta pendiente. ¿Quieres que la repita o quieres entrar? No, es muy larga la pregunta. No, realmente eso habría que verlo en función de cómo la oposición ha actuado desde que se fortaleció en este proceso. Y creo que hay un problema con la conducción política de la oposición. El hecho de que la clase media haya sido tan fuerte en las manifestaciones, en las marchas, en las acciones, que haya
que la oposición haya nacido de una cosa que no se esperaban los venezolanos, que era esa clase media apática, que nunca participaba, que era donde estaban las mayores tensiones en las elecciones, que esa fuera la fuerza contra el gobierno, descuidó en la conducción política ocuparse de los sectores populares. Ahí me decía un periodista español que le extrañaba mucho que una manifestación de 100.000 personas convocada por el presidente de la Central de Trabajadores no hubiera ninguna pancarta de un sindicato de zapateros o un sindicato de torneros. Me preguntaba, ¿es que ellos no van? Digo, no, ellos están ahí, pero no están orgánicamente presentes. Ahí están como ciudadanos. Están como ciudadanos. Eran las manifestaciones de los ciudadanos. Entonces, eso generó, y claro, Chávez lo manipuló muy bien, porque entonces en ese proceso de exclusión en la cual ha basado todo este antagonismo de la sociedad, empezó a crear como barricadas entre el este y el oeste. Barricadas donde el miedo hacia aquellos que están organizados o en escuadrones paragubernamentales, en círculos bolivarianos, en grupos violentos, pues la gente de los sectores populares tenía miedo de salir porque estaba esa gente ahí. Eso se rompió el día del firmazo. Sí. Cuando ni siquiera la oposición, los líderes de la oposición, previeron lo que iba a suceder ahí. Sucedió algo espontáneo. Empezaron a colocar mesas de firmas, dirigentes políticos de los partidos tradicionales que no estaban activados, que no se habían movido hasta el momento de manera orgánica con su comunidad, que iban a las marchas, pero hasta ahí, y lograron centenares de miles de firmas en los sectores populares. Este es el momento donde, con esta crisis terrible que está viviendo Venezuela, que está afectando a los sectores populares de una manera dramática, pues la oposición retome el liderazgo dentro de los sectores populares y rompa esa especie de aislacionismo en el cual ha llevado Chávez el sistema. Creo que una prueba importante es las marchas o lo que sea que vayan a organizar para el 1 de mayo, porque ya es una cosa con contenido popular y que yo espero que la cosa esté organizada no por los sectores de la clase media. El año pasado, en la marcha del 1 de mayo, pareció una marcha de clase media. Sí. Yo espero que este año no parezca una marcha de clase media y pueda mover esa gente. Si la marcha es de trabajadores, irán 4 gatos, porque lo que hay ahorita son desempleados. Entonces, ¿quién va a organizar una marcha de desempleados? No, bueno, eso es correcto, pero cuando hablamos de trabajadores, no necesariamente los trabajadores tienen que estar empleados. Si de cada 100 trabajadores están empleados 15, los 100 son 100 trabajadores. El punto está en mover a los sectores populares. Yo creo que el gran reto de la oposición es realmente mover a esos sectores, y el gobierno lo sabe. Hace 3 semanas trataron de hacer una cosa en Caricuao, y bueno, movieron la policía militar, la DICIP, sí, la policía Bernal. De milagro no trajeron a contingentes iraquíes para que pararan aquello. Bueno, ¿no? Probablemente había algunos infiltrados, por lo menos cubanos seguro que había. Ahora, fíjate, el movimiento sindical fue cogiendo fuerza bajo el liderazgo de Carlos Ortega, y Carlos Ortega llegó a tener una presencia importante, y Chávez logró echarlo del país, o sea, amenazándolo, logró asustarlo y sacarlo del país, lo mismo que hizo con Carlos Fernández. Sí, eso es correcto. Ahora, o sea que esa técnica de gritar y vociferar y amenazar le funciona. Le funciona a veces. Es una estrategia de atemorizar. No le funciona menos con los periodistas. De repente sí, ahí se genera una cosa, un pánico general, van a llevarse preso a todo el mundo, van a allanar, aparecen unos... pero nadie coge un avión y se va. Pero ahí están, ahí se quedan, ¿no? Sí. Ahí están y siguen informando. En el caso de Carlos Fernández, bueno, se enfermó, además Carlos Fernández era el segundo en Fedecámara. En el caso de Carlos Ortega no sabemos, él puede dar una sorpresa, a él le faltó decir por ahora cuando se fue. Sí. A lo mejor casi que lo dice, ¿no? Pero en todo caso, esta situación de deterioro de la base política de Chávez por el problema de la participación, o sea, el problema de la élite que maneja el gobierno, que todo el mundo ya, la gente de él está consciente de la corrupción y de la ineficiencia y de la falta de participación, más la crisis económica, bueno, vamos a poner primero la crisis económica, está produciendo una fuerza ya en los sectores populares que es un problema de tiempo y no de mucho tiempo para que pierdan el miedo ante
las barricadas que le ponen en las protestas. Inclusive uno teme que en un momento determinado haya una explosión social, eso también es posible, que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en otro momento y que ojalá no ocurra porque es una cosa dramática. Pero lo que sí es cierto es que ahí hay una sensibilidad creciente en función de perder el miedo e ir hacia la protesta. Yendo hacia el tema del oficialismo, tú decías hace un momento que hay gente dentro del chavismo que se queja de la falta de participación y que alega con razón que es toda una gran farsa de Chávez, que se la pasa hablando de régimen participativo y de democracia participativa, y después él pone los dirigentes que impiden, coartan toda forma de participación. También últimamente, y sobre todo con el asalto del PPT a PDVSA, hay cada vez más críticas a la conducta ética y al saqueo de dineros públicos en el Estado. Y hay mucha gente con prestigio dentro del chavismo que se queja de la corrupción y de la impunidad que hay. ¿Tú crees que eso tiene alguna posibilidad de coger fuerza dentro del chavismo, o que todos estos personajes que se quejan de la falta de participación, de la corrupción, van a ser aplastados? Bueno, el punto es el nivel de la olla de presión. Hay una olla de presión terrible. Por ejemplo, muchos diputados del MBR que están de desacuerdo con algunas leyes que propone el gobierno y que estarían inclusive de acuerdo en saltar la talanquera, no lo hacen por las amenazas que tienen desde el punto de vista personal, porque si lo hacen entonces van a estar unos señores en la puerta del Congreso que le van a tirar piedras y los van a agredir, entonces no pueden defenderse. ¿No van a cacerolear? No lo van a cacerolear, le hacen cosas peor. Entonces hay esa situación de terror, de miedo, y que además con todos los poderes públicos secuestrados, obviamente la olla de presión es como nunca la hemos tenido en este país. Ahora, esas características del gobierno, del terror, del amedrentamiento permanente, ¿tú crees que son por la presencia de elementos extraños en Venezuela, tipo cubanos, tipo libios, o por la excesiva presencia de militares dentro del gobierno? No, es una estrategia. Es una manera de gobernar. Chávez tiene una manera de gobernar, que es primero, él está en un frente de batalla, y entonces va abriendo frentes, demasiados. Entonces está peleando con 17 frentes al mismo tiempo. Todo es la batalla mediática, la batalla de la economía, la batalla legal, la batalla de esto y la batalla de esto, y él se olvida de cuántas batallas está dando y por supuesto descuida los frentes. Y por eso él pierde, pues él gana una batalla e inmediatamente empieza a perder las otras batallas. O sea, por eso crees tú que el desempleo, la corrupción, la inflación han crecido tanto. Esas son las batallas que tú crees que él ha perdido. Porque así no se gobierna. En un país democrático tú no puedes gobernar en base a batallas. Entonces él tiene el esquema de las batallas de los frentes acompañado del generar el terror sobre los sectores. Lo logra en algunos más, los logra menos en otros, además porque la gente termina uniéndose. Además, cuando tú amenazas y no cumple, la gente te pierde un poco el respeto. Entonces, esos son los dos elementos fundamentales en su acción de gobierno. Ahora, hay una cosa muy interesante que también habría que decir sobre Chávez y su revolución. Chávez sí hizo una revolución, pero esa revolución la vamos a ver después, porque cuando hablamos de la palabra participación, que él la puso en la Constitución y que ha hecho todo lo contrario, lo que venga después va a estar sujeto a una fuerza de la sociedad para la participación terrible. O sea, la revolución que ha hecho Chávez está en el cambio de mentalidad del venezolano. En que ahora es más activo y quiere participar en política. El gobierno que venga después de Chávez va a tener que ver cómo gobierna, porque no va a poder hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es un presidente con un partido donde informa algunas cosas, donde se defiende de otras, donde tiene una mano izquierda, una mano derecha y hace componendas por aquí y por allá. Va a ser muy difícil gobernar si no se toma en cuenta realmente ese concepto de participación que está en la Constitución. Y ahí está la revolución que hizo Chávez, a pesar de él, pues, porque esa no es la que quería hacer, sí. Quería hacer otra. Ahora, tú has hablado mucho de la estrategia de Chávez de ir abriendo frentes de batalla, de siempre lo que no hizo en el ejército lo quiere hacer ahora en la presidencia, ¿no? Librar muchas batallas y tener éxito en sus golpes y sus cosas.
Él ha planteado dos temas de los que no hemos hablado esta noche todavía, que tienen que ver con eso. Uno, la creación de un ejército latinoamericano, me imagino que será para aliarse con el de Saddam y enfrentar al gran imperio Ya con del ese no norte. será. Y otro es toda esta agresividad que ha venido desarrollando el régimen, y el vicepresidente ha tenido una participación bastante activa en ese sentido contra Colombia. ¿Tú crees que el gobierno está preparando un frente contra Colombia? ¿Ese es el nuevo frente que nos espera? Bueno, fíjate, tú vamos a ponerlo en estos términos. Yo creo que Chávez no cree en fronteras, siguiendo tu argumentación. Entonces la frontera en Colombia no existe. Existe la alianza con unos irregulares para que se extienda el territorio de la influencia de él al lado de Colombia. Ahora, O sea, se ha hablado mucho. eso no lo entienden mucho porque hay un problema de una frontera. La gente entiende la frontera nacional, pero cuando tú tienes un pensamiento continental de expansión y tus aliados son los irregulares, entonces ¿cómo es eso de la frontera y cómo funciona eso? Entonces ahí hay un elemento que quizás los colombianos tampoco lo entienden, que es un elemento distinto, porque es una cosa además absurda, totalmente surrealista. Ahora, es obvio que él tiene un pacto con la FARC, con la guerrilla colombiana. ¿A cambio de qué? A cambio de la expansión, pero la expansión política. ¿Pero la expansión de quién? ¿De Venezuela hacia Colombia o de los guerrilleros colombianos hacia Bueno, Venezuela? es que ahí está el detalle. O sea, él cree que es la expansión de Venezuela hacia Colombia y nosotros tememos que es la expansión de los guerrilleros colombianos hacia Venezuela. Nosotros, nuestra convicción es que lo que sucedería en caso de que eso se desarrollara es que los guerrilleros colombianos van a terminar gobernando sectores, áreas extensas de Venezuela, y no que Chávez va a tener influencia sobre lo que hacen los guerrilleros en Cundinamarca o no sé dónde. Ahora, fíjate, cuando Venezuela tenía una fuerza armada compacta y democrática, hubiera sido imposible pensar en la expansión de la guerrilla colombiana hacia Venezuela. Sin embargo, hoy en día, por las características de nuestras Fuerzas Armadas en este momento y por el hecho de que las Fuerzas Armadas colombianas han sido sustancialmente reforzadas por el apoyo norteamericano, es muy factible que ocurra primero que el ejército colombiano vaya progresivamente sacando del territorio colombiano a la guerrilla colombiana. Y lo que parecía imposible antes, que era que la empujaran hacia Venezuela, porque ahí estaba el ejército venezolano para impedirlo, hoy en día van a entrar como río en conuco. Claro, es que es consecuencia de lo que hablábamos antes del mecanismo de gobierno por abriendo frente, pues la gran batalla. Entonces, para Chávez, el sector militar, el gobernar el sector militar es la batalla militar. ¿Qué es la batalla militar? Dentro del ejército venezolano hay unos señores que son antichavistas. Entonces, para él, su relación con el ejército venezolano no es que protejan las fronteras, que combatan el contrabando, que se modernicen, no. Su prioridad es destruir a los sectores antichavistas dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que las Fuerzas Armadas terminan vendiendo harina pan, sin combustible, cambiando las estructuras de escalafones dentro de las Fuerzas Armadas y desbaratándolo todo y creando un ejército que en vez de tener 10 soldados por oficial, termina teniendo 4 soldados por oficial, que es un ejército que tiene mayor cantidad de oficiales por soldados en toda América Latina. O sea, un ejército prácticamente inexistente. Ahora, fíjate, en el caso de PDVSA, donde hubo un enfrentamiento parecido, él terminó destruyendo a PDVSA y convirtiéndola en una filial del PPT. Es lo mismo. ¿Tú crees que es lo mismo? Lo mismo. La batalla de PDVSA Esta no será es la una batalla filial del MBR. O sea, si tú te hubieras planteado la batalla de PDVSA por una situación similar, tú hubieras pensado, bueno, voy a reestructurar PDVSA con otra gente que voy a traer y con los mejores que están ahí, tratar de convencerlos para seguir la producción, aumentar, etcétera. No, él es la batalla contra los enemigos de Chávez que están dentro de PDVSA, hay que destruirlos, bótame 18,000 personas. Bueno, entonces ya ahí el daño es terrible y eso lo vas viendo en área por área de este país, en donde él crea instituciones que no sirven para nada, va creando instituciones, ¿no? Va creando el Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer, el Banco yo no sé qué, va creando bancos que no terminan haciendo nada porque él tiene la batalla financiera, tiene la batalla
del petróleo. La batalla del petróleo no es para conquistar el mercado. Si tú haces la batalla del petróleo, es para conquistar mercado. No, la batalla del petróleo es para quitarse encima unos enemigos. La batalla militar no es para la frontera, sino es para quitarse unos militares. Ahora, así todo. Todo esto que tú describes es una cosa demencial. O sea, mientras yo te oía, Absolutamente yo me demencial. imaginaba una película, ¿no? En donde está un loco haciendo eso, ¿no? Destruyendo una institución y poniendo unos taquitos y destruye otra y pone otros taquitos al final... Hay una cosa que no sé si la tienen todavía, que es la sala situacional en Miraflores. Yo siempre he imaginado esa sala situacional como aquellos juegos que uno jugaba donde uno ponía soldaditos en todos lados y el frente por acá, las batallas de Napoleón, y uno ponía, bueno, exacto, pero con la diferencia que el frente petrolero, frente militar, frente, lo que tú quieras. Y con el frente mediático, ¿qué crees tú que Bueno, este es el año de la batalla mediática, ese también el frente, pero como tiene tantos frentes, todos los descuida. Él empezó muy agresivo con los medios y de repente... Yo no quiero decir... ¿Y tú no temes que con lo que estás diciendo le estés dando casquillo? Bueno, a lo mejor mañana sale, vamos, refuérzame ahí la batalla mediática, a lo mejor. Bueno, pero es un poco así. Quien abre 16... Encontramos ahí una poblada de fascinerosos de esa que él manda a los medios de vez en cuando. Quien actúa como si todo fuera una batalla, abriéndose 25 frentes, cuando está peleando por este frente, está descuidando el frente que está aquí atrás. Y eso pareciera que fuera... Claro, lo que sí tiene una consecuencia terrible, que es que destruye todo. Se destruye él mismo. Porque la consecuencia de esto es que él también se destruye y que no hay manera que él se mantenga. Que este sistema no tiene viabilidad y que lo vamos a sacar. Sí. Yo no creo que sea posible que él se mantenga mucho tiempo. Cuando él dice, yo me quedo hasta el 2021 y mucha gente se asusta y se lo cree. Mira, eso es imposible. Un esquema de destrucción tan terrible. Dice, no, es que él va a destruir todo porque después va a construir una nueva sociedad. ¿Con qué ideología? ¿Con qué partido? ¿Con qué estructura social? Si destruyó todo y se destruye él. Ahora, es trágico que mientras él avanza en esa labor destructiva hacia su propia destrucción, ha dejado a más de 1,5 millones de familias sin empleo, ha empobrecido a todo el país. Ese es terrible. ¿Cuánta gente? O sea, está muriendo más de una persona por hora por homicidio. No, y eso que el problema de desnutrición, el problema de deserción escolar, el problema de niños que no entran al sistema escolar, o sea, el problema de casos concretos por los niños de la calle, los niños cardiópatas, cosas que él ha anunciado que él lo va a arreglar todo. Y todo se convierte en un problema gigantesco, porque no arregla nada. Porque en su mente no está construir, nunca está construir. Su mente lo que está es destruir. Ir a una batalla, un frente aquí, hay que destruirlo. Otro frente aquí, hay que destruirlo. Y en eso pasa, para mí, el día entero. Bueno, muchas gracias, amigo. Se van a seguir haciendo. Los espero el próximo domingo a esta misma hora. Gracias. Da la impresión de que Chávez tiene una estrategia que es la de matarle la esperanza a la gente y por eso se burla del referéndum, descalifica el referéndum, pone condiciones para el referéndum. Pero también tiene un plan alternativo. Si el referéndum sigue por el camino que va y todo parece evidente porque ese es el compromiso que además el propio Chávez adquirió con Carter y con el grupo tripartito. Pero si él siente que el referéndum va a juro, él ha estado asusando a las Fuerzas Armadas para que den un golpe. ¿Tú no sientes que eso está en el ambiente? No, yo creo que los sectores radicales chavistas, que no son sectores que creen en la democracia, sino que creen en un modelo cubano o algo por el estilo, que no tiene nada que ver con Venezuela, es un sector minoritario. Y los sectores antichavistas, que están dispuestos a dar un golpe en cualquier momento, también es un sector minoritario en las Fuerzas Armadas. El sector mayoritario en las Fuerzas Armadas, ya sea chavista light o antichavista dispuesto a hacer cualquier cosa, es la mayoría de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿tú crees lo que dicen las encuestas, que es solamente un porcentaje muy pequeño, 3-4% de la población que favorece un golpe de Estado?
Bueno, puede que en el sentimiento de frustración mucha gente lo desee en un momento determinado, pero si hay una salida democrática, este es un país que va a ir por la salida democrática. Ahora, ¿cómo podemos garantizarle a la gente que es la salida democrática la que se va a imponer cuando uno ve a los propios dirigentes políticos del país como desanimados, como alicaídos frente a toda esta gritadera que tiene Chávez contra el referéndum? Bueno, los dirigentes políticos. La que la gente prefiere es el referéndum revocatorio, que además, por las conversaciones que hubo entre el presidente Chávez, el presidente Carter y la mesa de negociación de acuerdo, es un proceso que debe iniciarse a partir del 19 de agosto. El presidente Chávez, que siempre está pensando en términos militares, cómo atemoriza a sus adversarios, ha encontrado la manera de acabar con ese espíritu y ese entusiasmo que tiene la gente por la celebración de un proceso electoral, es chotearlo. Y entonces ya tiene varias cadenas y varios aló presidentes en donde se burla del proceso de firma, se burla del referéndum y nos recuerda que él va a gobernar hasta el 2021. ¿Qué salidas tiene entonces la gente? Bueno, gracias, Marcel. Yo creo que el referéndum revocatorio va a ser posible, se va a hacer. Creo que hay que pedir a la gente que levante su optimismo. Yo creo que lo que estamos viviendo a nivel de depresión de la gente es una cosa bastante problemática en esta lucha que han llevado los venezolanos en los últimos años, en el último año, básicamente, en los últimos 12 meses. Pero eso no está perdido. Todas esas marchas, todos esos atropellos, los muertos, todo eso va a llevar a que Venezuela vaya al referéndum revocatorio. ¿Por qué? Y no hay manera que Chávez vaya a ganar ese referéndum revocatorio. Él... Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. El tema de los medios de comunicación social y su relación con la población en general y con el gobierno en particular ha estado muy presente en estos últimos 4 años. Por eso hemos invitado esta noche para conversar sobre este y otros temas a Miguel Enrique Otero, quien es presidente y director del diario El Nacional. Miguel, en este año de tanta agitación que hemos tenido, este año y medio, diría yo, desde diciembre de 2001, Venezuela da una demostración de civismo ejemplar. Y a pesar de que la dirigencia política estaba muy golpeada por las realizaciones de los últimos gobiernos, por los cambios que ocurrieron en los distintos partidos, por el agotamiento de muchos de sus líderes históricos, la gente empezó a salir a la calle y ya desde enero del año 2002 vimos manifestaciones gigantescas como no se han visto en ninguna parte del mundo. Toda esta sucesión de manifestaciones populares, cívicas, pacíficas, alegres, ha culminado con el planteamiento de que este país, para salir adelante, necesita resolver el problema político que tiene. Este enfrentamiento permanente, esta falta de gobierno en unas cosas, exceso de gobierno en otras, han llevado a la población en general a la conclusión de que Venezuela necesita ir a unas elecciones. Y dentro de las distintas opciones electorales pareciera que... Él anunciaba el referéndum revocatorio como una cosa lejana, como una cosa que nunca se iba a dar. Ahora la va a tener que hacer. Y va a tener que hacerla por la fuerza de la gente y el optimismo de muchos que siguen creyendo que esto va a salir por una vía democrática. Porque no es solamente recoger las firmas y presentarla y seguir por la ruta constitucional, sino que estoy seguro que las Fuerzas Armadas, que tanto mucha gente las llama para que den un golpe, una cosa de esa, las Fuerzas Armadas están, digamos, apoyando un proceso en el cual si Chávez lo sabotea, entonces sí pueden actuar en un momento determinado. Yo creo que la fuerza de la gente, el apoyo de las Fuerzas Armadas a una salida constitucional y todo este proceso va a llevar al referéndum revocatorio. Y la depresión de la gente, esa incredulidad de la gente, porque Chávez realmente, muchas de las cosas que dice, la fuerza como lo dice, y el susto que genera en muchos sectores, eso no va a funcionar.
eso va a ser un elemento que se va a ir apagando, el miedo que él produce y todos esos saboteos. Él quiere que hagan referéndum revocatorios desde abajo hacia arriba, desde los concejales y las juntas parroquiales y al final el presidente, que las firmas la van a tener que verificar con unos grafólogos que van a traer de Australia. Todo eso es tontería. Aquí se va a elegir un Consejo Nacional Electoral que así lo elija la Asamblea, así lo elija el Tribunal Supremo, va a actuar según la Constitución y vamos a tener la lucha de la oposición venezolana y el apoyo a las Fuerzas Armadas para que ese referéndum revocatorio se dé. Refíate. En este proceso han estado un poco acompañando a la gente. No ha habido una conducción política sobre la gente. Es la gente la que ha salido a marchar, es la sociedad civil la que ha salido a la calle. Y los dirigentes políticos se ponen al frente. A veces un dirigente político va por otro camino y la sociedad civil o la gente simplemente lo aparta y lo baja en la popularidad. O sea, esta dirigencia política se va dando cuenta y se va a terminar dando cuenta de que el referéndum revocatorio es la salida democrática más obvia y más pronta. Y toda esta discusión sobre candidaturas, ese tipo de cosas, va a ser una cosa posteriori. O sea, yo estoy consciente de que el país va hacia el referéndum revocatorio y ahora, después de Semana Santa, todo el mundo se va a poner a trabajar en esa dirección. ¿Y por qué no se ve como más organización para el referéndum? ¿Por qué no hemos visto que se constituyan comités a favor del referéndum revocatorio, organizaciones para la celebración del referéndum revocatorio? Bueno, está en la firma, ya eso es un avance importante. Sí. Y seguramente... Aunque Chávez las haya descalificado y vaya a traer los peritos australianos a lo que tú te refieres. Él podrá tratar de sabotear eso como le da la gana. Pero está en la firma y yo estoy seguro que en los próximos días todo el mundo se pondrá a organizar eso. Además es una cosa, desde el punto de vista de lo que es las divisiones dentro de la coordinadora o dentro de la oposición, ahí ya no tiene ningún sentido ninguna división, porque todo el mundo va, ahí los más radicales y los menos, los light y los comeflor, todos juntos van en una sola dirección. Yo creo que es un problema de tiempo en lo inmediato que se empieza a organizar todo el mundo en función del referéndum revocatorio.